Muy buenas noches. Es un placer inmenso estar aquí hoy en esta reunión donde nos reunimos todos los miércoles para estudiar el principio divino, una guía orientada por Dios al reverendo Samyamun para la época actual. ¿Y qué vamos a ver en esta charla de hoy? Nosotros vemos que Dios tenía un propósito para toda la humanidad, para su creación. Es como una fórmula para ser feliz, ¿tá? Pero vimos que algo pasó y que de verdad la historia humana ha sido una historia de guerra, conflictos. Religiosamente, eso es llamado de la caída del hombre. Muchas religiones han intentado dar respuestas a lo que fue realmente la caída del hombre, que fue ese desvío del hombre hacia Dios, el camino de Dios. Y lo que vamos a ver aquí en la secuencia es el origen de este pecado cometido que llevó a la caída del hombre, el desarrollo y el motivo de la caída del hombre, el motivo por lo cual los primeros padres de la humanidad y el arcángel no evitaron la caída, y los resultados de la caída, la libertad y la caída, y la razón por la cual Dios no intervino en esta catástrofe que llevó a lo que vemos hoy, a nosotros como indivíduos, como familia, sociedad y mundo, un mundo confuso, problemático, dividido y lleno de infelicidades y algunas cosas felices, claro. Então, vamos profundizar más esto. Sabemos que durante toda la historia humana, Dios ha estado presente en nuestra vida, nos guiando. Si Dios es nuestro creador y su ideal eterno e incambiable es la realización de un mundo de amor, paz y felicidad, ¿por qué no vemos que esse mundo que Deus idealizou foi estabelecido? Por el contrário, as imagens que estão vendo são muito real hoje em dia, neste momento, guerras, né? Rússia, Ucrânia, Israel, palestinos, a drogadição, o hambre. Entonces, si esta no es la realidad idealizada por Dios, pero que nosotros lo construimos, porque sabemos que Dios es un Dios de bondad, que nos guía para el bien a partir de nuestra mente original, que cada uno de nosotros la conserva, intenta desarrollar através de práticas religiosas, meditativas, através de uma boa educação, pero há uma contradição onde atua uma mente mala que nos leva a la mala direção dominada por Satanás. Então, nós temos dois seres querendo controlar a ser humano. Essa é a persona caída, é fruto da queda. Uma divisão se instalou em la mente e no coração do homem. Então, vamos ver realmente o que passou, que é a origem do pecado. Ok, dando continuidade. Próximo. Nós, quando lemos en el Génesis, en la Biblia, había en el jardín del Edén un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal. Había Adán, había Eva, que comió del fruto de este árbol.
Entonces, ¿qué en realidad es el fruto? ¿Es un fruto real? ¿Es un fruto simbólico? Vamos a intentar entender com mais profundidade, analisando a Bíblia. Em Mateus 13:34 nos diz assim: todo esto habló Jesús en parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Também está escrito em Gênesis 2:17 que Deus dijo que se Adão e Eva não comiera del fruto, tendría vida, pero si desobedeciera y comiera, estaría muertos. ¿Vale ese fruto más que la vida? En Génesis 2:17 nos dice que, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque en el día que comieres, certamente morirás. E eles não hicieron caso e preferiram morir. Era esse fruto tão saboroso, tão especial. Também vimos no caso el fruto, concluímos que esse fruto seria literal ou simbólico. Já sabemos que o fruto valia mais que a vida, verdade? Foi o que eles escolheram. Agora vamos entender que esse fruto simbólico ele tem que ver com acaso nós outros como padres, padres de amor que criamos nossos filhos com amor, pondríamos um fruto que poderia causar a morte de nossos filhos. Hacemos esto com um ratão, verdade? Quando há ratão ou algo assim que é peçonhento, pero Dios es un Dios amoroso que tenía un propósito. Las palabras de Jesús en Mateos 15:11 nos dice que lo que contamina el hombre no es el que entra por la boca, y sí lo que sale. Lo que entra por nuestra boca, criado por Dios, que hace parte de la creación, es para nos dar salud física, ¿verdad? Y no es una prueba de definitivamente, porque Dios dio el mandamiento y orientó, significando que Él no quería que eso pasara. El fruto no vale más que la vida. El pecado es heredado a través del linaje de sangre. Las cosas que comemos nos da salud física, ¿tá? Pero lo que implantamos en nuestro corazón, en nuestra alma, é transmitido também. Então, o fruto é um fruto simbólico. Para entender esse fruto simbólico, vamos compreender o que significa, então, o árbol. O fruto é do árbol do conhecimento do bem e do mal, pero ela habla muito pouco em la Bíblia. Vamos entender que é o árbol de la vida. Em Gênesis 3:24, a esperança de Adão antes de la caída. Em Provérbios 13:12, que é o homem do Antigo Testamento, já é o homem caído, cheio de contradições. Também ansiava e buscava alcançar o árbol de la vida. E em Apocalipse 22:14, el hombre de la era del Nuevo Testamento, pós la vinda de Cristo, também ansiava alcançar el árbol de la vida. A esperança de Adão antes de la caída era ter posses materiais, poder, perfeição. Todas estas coisas fazem parte das três grandes bendições que vimos em la charla anterior, ¿verdad? Pero lo que el hombre más ansiaba era la perfeição e unidade com Deus. Era lo que Adán quería. Ellos antes de la caída vivían en armonía y escuchaba y hablaba con Dios. Entonces, vimos que el árbol de la vida
es el hombre que realiza el propósito de la creación, ¿eh? Las tres grandes bendiciones. Permanecei em mim e eu em vosotros. Como el pámpano não pode llevar fruto por si mismo si não permanece em la vid, assim tampouco vosotros se não permanecereis em mim. Isso está em Juan 15:4. Devemos estar em unidade com Deus para alcançar essa vida. Em Provérbios 11:30, nos diz: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Fica aí, vamos dar testemunho. Também nós vimos que junto ao árvore de la vida havia o árvore del conhecimento del bien e del mal. Que simboliza essa árvore? En realidad es de este árbol que salió el fruto. Todos los árboles se reproducen por el fruto. Y nosotros, los hombres y mujeres, reproducimos a través de nuestros órganos sexuales, a través del hombre y la mujer en unidad del amor. Então, que vamos a ver? Que quem estava del lado del árbol de la vida era a mulher. Então, o que simboliza? Simboliza Eva, a mulher antes de cair. Se obedeciera a palavra de Deus, eles dariam frutos de bem, né? E se tornariam homens de vida. Pero havia no jardim del Éden um terceiro elemento. Esse terceiro elemento, nós outros vimos que era capaz de comunicar-se com os filhos de Deus. Era capaz de comunicar, conhecia o mandamento de Deus. Tanto que dijo a Eva, debeis comer de todos os frutos. E ela dijo, não, solo de este. E em Apocalipse 12:9 diz que a antiga serpente, também chamada demônio, diabo, Satanás, foi derrubado a la tierra, não? Tirado a la tierra. Se foi tirado a la tierra, vino del opuesto al cielo. Então, originalmente, vivia no cielo. Era capaz de tentar o ser humano. E domina o espírito humano desde a caída. Como tentar ao ser humano? Como é possível? Quando ele diz a Eva, é verdade que deveis comer de todos os frutos? Não foi muito claro, verdade? Nós outros vimos em Apocalipse 12:7-9, que foi arrojado, foi lançado fora, né? A antiga serpente chamada Diabo, Satanás. E seus ángeles foram arrojados com eles. Os ángeles eram seres espirituais que foram criados por Deus, tá? E viviam no cielo e também no jardim del Éden, porque se comunicava com os filhos de Deus. Então, o que vamos entender? Gênesis 3:1 nos diz, pero la serpente era astuta más que todos los animales del campo, la cual ha dicho a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol. Ya hablamos esto, ¿verdad? Então, em Isaías 14:12, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Mira que diz el ángel, subirei al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. As estrelas são os hijos de Deus e ele quiso estar dominando os hijos de Deus. E também mira que diz, sobre as alturas de las nubes subirei e serei semejante ao Altíssimo.
essa necessidade do homem de dudar, de dominar fora do controle de Deus é uma herência, verdade? Então, a serpiente representa o arcángel, especificamente o arcángel Lúcifer, que era um ángel em que Deus amava muito. Mira que diz em Apocalipse 12, 7 e 9. Aqui. Em Apocalipse 12, 7 e 9 diz que não se perdonarão a los ángeles que pecaram, né? Pero entregou em prisão a la oscuridad para ser reservado al grande juicio. Entonces, los ángeles y los arcángeles serán juzgados en el final. Em Judas 6:7 habla exatamente, especificamente do pecado del ángel. E a los ángeles que não guardaram sua dignidade, pero que abandonaram sua própria moradia, os aguardaram em oscuridade, para ele prisiones eternas para el juicio del grande día, como Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos por los estudios bíblicos que Sodoma y Gomorra fue destruido por la prostitución y todo lo malo que existía. Dios no ha visto a ninguno, ¿verdad? Que pudiera ser salvo. Las ciudades vecinas que como ellos fornicaram. A palavra fornicação aqui entra com o significado de prostituição. Foram tras uma carne diferente. Então, indicando que os ángeles praticaram a fornicação, a prostituição. Pero isso não se hace solo, ¿verdad? Necessita de alguém para que se cumpla. Então, vamos a entender sobre o pecado del ángel e os seres humanos. Sabemos que o pecado del ángel é uma relação sexual ilícita. Fornicação, foram contra a naturaleza. Pero, se o pecado del ángel foi esse, qual é o pecado de los seres humanos? A Bíblia diz que Adão e Eva viviam nus e não se envergonzavam. Naturalmente, se relacionavam com os demais e com toda a criação. E não havia nenhuma maldade. Pero depois que Adão e Eva pecaram, eles prepararam hojas de figueira e taparam sua boca. Esconderam suas manos. Não, verdade? Eles taparam suas partes íntimas, indicando que algo passou com as partes íntimas. E eles se envergonzaram de estarem nus. Então, o pecado del ángel foi uma relação sexual ilícita e o pecado del ser humano também foi uma relação sexual ilícita. Mira que diz em Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estavam desnudos e cosieron hojas de figueira. Os três tiveram uma relação sexual ilícita e os três estão involucrados no jardim del Éden en esta ação. Como podemos entender isso? Já sabemos que o árvore do conhecimento do bem e do mal representa a Eva e que o fruto do árvore da ciência do bem e do mal representava o amor de Eva. Então, a Bíblia diz que a mulher pecou, a mulher pecou yendo com Lúcifer e depois multiplicou a Adão. Mas como é possível? É uma inquietude, verdade? Muitos
de nosotros no entendemos esa relación que explica en la Biblia, porque no hay cuerpo físico para un ángel. Entonces, vamos a entender que cuando estudiamos en el principio de la creación, nosotros vimos que Dios crió los ángeles con un cuerpo de energía espiritual, dotado de emoción, de belleza. Así también hizo con los hijos, que tenía la función de ser Señor de los dos mundos. Entonces, Adán y Eva también tenían su ser espiritual, su esencia, ¿no? Y a través de ese ser espiritual, que también tenía emoción, voluntad, buscaba la belleza, conocimiento, pudo se relacionar com outro ser espiritual. Assim como vimos em las citas bíblicas que os ángeles pareciam e dava informação a los seres humanos. El ángel hablaba con Eva. El ángel enseñaba a Adán y Eva sobre la creación. Entonces, ¿cómo fue posible eso? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El propio ángel dijo a ella que en el día que comiera se abrirán sus ojos y serían como Dios. ¿Verdad? Então, desta forma, em uma dimensão espiritual, el ángel seduziu a Eva. Eu costumo, quando dou as charlas, dizer que hoje talvez entendamos isto en el plan virtual, ¿verdad? Muitas coisas passam, toca nossas emoções, nossa alma, pero no es real, no es palpable, pero queda marcado en nuestro subconsciente y en nuestro consciente. Entonces, a través de esta forma, el ángel sedució a Eva y así nosotros vamos ver. Esta primeira significa a queda espiritual e a queda física. E dijo também a su marido, la qual comió, assim como ella, e foram abertos seus olhos, e ambos conheceram que estavam desnudos. Então, entendendo que algo passou nessa dimensão espiritual, donde la voluntad fue corrompida, el conocimiento del amor original fue corrompido, nuestras emociones fueron corrompidas por el... ¿verdad? Y así ella multiplica todo el aprendizado para Adán. Vamos ver que todas las religiones, ellos condenan la fornicación, el adulterio, como siendo uno de los mayores pecados. Los israelitas practicaban la circuncisión, que era la ruptura del prepucio en el hombre para derramamiento de la sangre. Culto de la época para pagar con la misma medida el pecado, ¿no? Ojo por ojo, dente por dente. Y las civilizaciones avanzadas no pueden controlar la promiscuidad sexual y la degradación. Es una energía que todavía el hombre necesita controlar, la energía sexual. Pero mira que diz em Coríntios, 1 Coríntios 7:37. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace.
de maneira que el que la dá em casamento também lo hace. ¿Por quê? É o propósito original de Deus. Pero se se mantêm pura, sem se casar, não estariam perpetuando a linhagem de Satanás. Então, quais foram os motivos que levaram à caída? Vemos que Deus criou todo ser humano como hijo e os ángeles e a criação como servos. Os hijos assumiriam essa identidade amorosa, bondadosa, de bem, que é a natureza original de Deus e dominaria toda a criação. Pero também vimos que os ángeles quiso estar acima de Deus, arriba de los hijos de Deus, para controlar. E assim ele cumpriu. Os seres humanos ficaram mais bajos que os animais. Hasta hoje, muitas pessoas têm um conceito de que os animais são mais puros do que nós outros. Amam mais a los animais que um ninho, por exemplo, ¿verdad? Nosotros quando miramos el hambre e niños passando hambre, enquanto muitos gastam milhões para deixar seus animalitos bellos. Não há problema. Solamente que esto também é fruto de uma natureza herdada, de não ver a nós outros como hijos celestiales, ¿verdad? Dando continuidade, vimos que os ángeles foram criados como siervos para dominar outros ángeles, os arcángeles dominariam outros ángeles, ajudando os hijos de Deus en el domínio de todas as coisas, en el conhecimento, já que foram criados antes. Os ángeles vieram como servos e mensageiros. Vamos ver algumas citas rápidas. E não sabeis que temos que juzgar a los ángeles? Então, Deus criou Adão e Eva como seus filhos, Lúcifer como servo e controlando a outros ángeles. Pero los hijos tenían dominio de todas las cosas, incluso de los ángeles. Então, vamos entender o que passou. O que passou que o ángel se rebelou? Ele foi criado antes para ajudar a Deus a preparar todo o ambiente para receber seus filhos. E Deus confiava muito en el arcángel e dava muito amor. Ele é chamado de Lucero, a primeira estrela. Pero quando Deus criou a seus filhos, el ángel sentiu em seu interior que Deus dava mais amor. Havia uma diferença de amor, pero são posições diferentes. E para entender esta relação, vou citar um exemplo. Se tu tienes um trabalhador que trabalha contigo em tu empresa e tu lo quieres muito, pero tu tienes sus hijos depois que heredará essa empresa. E tu dá muito amor e prepara estes ninhos para heredar e multiplicar. E confia que esse servo, que esse trabalhador ajudará. Pero se esse trabalhador siente que esse senhor quer mais a seus filhos e hace maldade, é um amor diminuído que ele está sentindo. Em verdade, esse senhor confia. Deus confiava nele arcángel, tá? Pero ele começou a sentir essa diminuição. Qual era a relação entre o mundo físico com o arcángel? O arcángel tentou a Eva, praticou a fornicação do ponto de vista espiritual.
contaminando su interior, sus emociones, sus pensamentos, su linaje. E quando Eva viu que este não era para ser a pessoa ideal para ela, foi buscar al homem que era dotado de corpo físico e corpo espiritual. E assim houve a queda física, a caída física, né? Perdão. Aqui está em Gênesis 19:5, e chamaram a Lot e lhe disseram: onde estão os varones que vieram a ti essa noite? Então, os ángeles se comunicavam com os homens do Viejo Testamento, alguns guiando-los para o bem, outros para o mal. Tá? Aqui também vemos em Gênesis 32:25. E quando viu que não podia com ele, tocou no sítio o encarre de seu muslo. Aqui é a pelea entre Jacob e ela. Desde então, ele foi chamado Israel. Tomou também mantequilla, leite e o becerro que havia preparado e lo puso delante de ellos. Gênesis 18:8. Habla de la visita de ángeles a Abraão, indicando que Sara tendría un hijo de su vejez. Perdão. Então, o árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Eva antes de la caída. Se Eva hubiera cumprido sua responsabilidade, hubiera se tornado e heredado um amor centralizado em Deus. Pero la Eva caída heredou um amor centralizado em Satanás. Então, ficou algo dividido, verdade? O ideal de Deus foi completamente destruído. Satanás impediu que um homem se tornara perfeito, uma mulher perfeita e unira para generar hijos de bem, de bondade e formaram uma família onde Deus poderia habitar. As famílias continuaram se reproduzindo, pero centrado em Satanás, e nesta divisão, verdade? Então, a caída do homem não ocorreu simplesmente por comer um fruto, certo? Está claro? Esse amor puro que nossos primeiros antepassados iriam alcançar e formar uma família, foi completamente destruído e se uniu a um amor ilícito, um amor egoísta. Estas são palavras do reverendo Samya Moon. E ha reproduzido de geração em geração. Como foi possível a caída? Entendemos que nós nascemos, crescemos e morrimos. E nesse meio tempo também reproduzimos. Esta é uma lei natural, é um princípio. Mas o que passa se algo interviene neste caminho? Que força poderia intervenir neste caminho da perfeição? Deus é amor e criou todas as coisas com amor para perfeccionar e heredar esse amor original. Então, vamos ver que como Deus é amoroso, bondadoso, ele entendeu também que, do ponto de vista natural, Adão e Eva poderiam descarrilhar, verdade? É natural a força do amor, a energia sexual, mas Deus não queria que eles se unieran com amor maduro. Então, Deus disse: mira, hijos, não coma del fruto desta árvore, porque del dia que comieres, saldrá del caminho, verdade? A força desse amor é tão poderosa
que ustedes no van a lograr vivenciar con dignidad, con bondad y con justicia todo. Ustedes no conseguirían heredar ese amor original. Y Dios el mandamento. Así la fuerza del amor ficaba menor. O papá, quando diz a sua hija, a su hijo, não haga esto, naturalmente as hormonas estão brotando, ¿verdad? A uma determinada idade, pero ellos recuerdan de la palabra de sus padres e vão allá conversar. Papá, mamãe, está passando esto. Que acontece com meu corpo? Então, essa relação de unidade ajudaria a Adão e Eva a passar por el camino del crecimiento. Pero eso no podría comer todo el tiempo. Ficaría un hombre, mujer, individualmente, no. Porque esta no es la bendición que Dios tendría para Adán y Eva. Las tres bendiciones dice, crecei, multiplicai e dominai. Assim, esse período de crescimento para perfeccionar este amor e serem perfeito barra domínio de Deus, estariam livres para comer, era um período de tempo. Vamos dizer que esse período, denominado período indireto do domínio de Deus, é como pré-adolescência, adolescência e a entrada da fase adulta, e assim poderiam entrar no domínio da perfeição, do amor, de seu caráter, de suas emoções. Era o que Deus queria para Adão e Eva. Se eles hubieran cumprido com esta trajetória, eles herdariam o amor verdadeiro de Deus, porque este era o propósito por lo qual Deus los criou, para dominar todas as coisas, para multiplicar e formar em uma família de amor, e como indivíduo. Pero esto hay etapas para las tres cosas. Crescei, multiplicai e dominai. Assim eles entenderiam o valor do amor familiar. La unión es el acto, en el acto del amor debería tener una dimensión mística y sagrada. No entanto, hasta hoy es un enigma en la mente humana toda a trajetória de dominação sexual entre homem e mulher. Essa energia nunca foi usada centrada em Deus. São poucas pessoas que em uma relação familiar no mundo afuera conseguem manter o respeito, a fidelidade. ¿Verdad? Então, Deus não desenhou o homem para se relacionar-se desta forma. Se formos ver, o ser humano está desenhado para o amor, como indivíduo, como família e relação com todas as coisas. A família é a primeira instituição, é a escola do amor. É allá onde vamos ensinar a nossos filhos sobre o amor individual e o desenvolvimento de todas as capacidades, o amor sexual e o amor por toda a criação. Então, para estabelecer famílias, devemos ter um compromisso com esse amor sexual e eterno e fiel. Então, quais foram os resultados da caída? Já entendemos que não nos tornamos a encarnação individual de Deus, como indivíduos. Tampouco nos tornamos a encarnação horizontal desse amor, que é quando o homem perfeito se une a uma mulher perfeita e tem filhos que heredem esse amor vertical, esse amor horizontal, e pueda ter domínio sobre todas as coisas, com amor verdadeiro. Que passou? Nos tornamos a encarnação do pecado, frutos do pecado.
Adão caído, Eva caída, unida a Satanás, produziram malos hijos, com pecado original. Então, toda a história humana ha estado bajo o domínio de Satanás. E que heredamos fruto da caída, pecado original e natureza decaída. Vamos entender mais sobre o pecado original. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ele ha sido homicida desde o princípio, mentiroso, enganou Adão e Eva. Então, vós outros sois de vuestro padre. Eu heredo de mi padre a linhagem, as características genéticas dele. Raça de víboras. Raça é descendência. Se eu sou descendente, eu cargo comigo as características. Então, esse eu espiritual del arcángel e o eu físico e espiritual del hombre se relacionam entre si e o arcángel domina toda a história humana através de pessoas más, inspirando a pensamentos e ações más, como vimos no plano espiritual, emocional, intelectual. Satanás roubou tudo isso. É necessário que cortemos estas relações, dominemos nosso pensamento e pratiquemos buenas ações para fazer perder a força que Satanás tem sobre nós. Pero todo isso é muito pouco porque temos um pecado original, certo? Então, a vontade de Deus é sempre praticar o bem. A vontade de Satanás é praticar o mal. E há uma luta que nos leva à prática, à ação, tanto como indivíduo, como família. Mira, nossos pensamentos nos sabotam. Não é só uma ação a outra pessoa, a nós outros mesmos. Então, Satanás se beneficia dessa ignorância de não entender que o pecado é uma relação sexual ilícita, que ele, que nos inspira a fazer malas ações, está inspirando milhares de jovens à prática do sexo livre. Pero uma vez que exponemos su pecado, responsabilidade ter o controle, verdade? E entender como podemos fazê-lo. Também heredamos os 4 tipos de pecado: pecado original, que é a raiz; o pecado hereditário, que heredamos de nossos antepassados; o pecado coletivo e o pecado personal. Estou representando como um árvore. Muito interessante. Em outro momento, podíamos profundizar sobre essa simbologia do árvore, não? Então, o pecado original deve ser cortado por la raiz. Só o Messias pode hacerlo. Pero o pecado hereditário, o que heredamos de nossos antepassados, pode ser controlado e cambiado. A Bíblia diz que quando comete um erro, hasta a 7ª geração paga. Pero se eu sei que meus antepassados mataram ou roubaram, eu não necessito fazer, porque tenho a capacidade de fazer estas mudanças comportamentais. O pecado coletivo, os políticos que roubam o dinheiro público, ou jóvenes que se reúnem e vão fazer uma maldade, roubar, estuprar. O pecado personal são os pecados que nós outros pensamos que não é problema, é só uma mentirita, verdade? Pero isso se vai acumulando em nós outros. E aí nos hace também pessoas mal educadas,
que não tem controle de si próprio, de seus pensamentos, sentimentos, porque deixamos e damos vazão ao pecado personal. Pero solamente o Messias, que foi prometido por Jesus regressar, pode cambiar o pecado original e eliminarlo. A natureza decaída não amar como Deus ama. Quantas dificuldades temos que para amar aquele que está de nosso lado, nosso esposo, ou ele a nós outros, ou a nós outros a um hijo que nos saiu dentro de los padrões de los demás. Estou citando a família, porque é o que temos mais próximo e saiu de nosso interior, não? De nossa semilla. Imagine expandir isso para nível de trabalho, social, de igreja, ¿verdad? Que hablamos tanto de amor. Então, heredamos não amar como Deus ama, porque o arcángel dominou em um amor egoísta e nos ensinou esse tipo de amor. Abandonar a própria posição, muitas vezes nesta posição de hijos, queremos controlar os padres, ou professor e aluno, ou pensamos que também aquele que está na direção política de administrar, ele não tem capacidade e começamos a criticar, deixamos nossa posição para pensar que podemos fazer melhor, verdade? Algo que o arcángel hizo. Invertir a ordem de domínio. Arcángel dominou Adão e Eva. Deveria ser o contrário. Deus, Adão e Eva e o arcángel em uma relação recíproca. Multiplicação do mal. Nós falamos algo aqui e de repente isto quando chega ao final já está completamente. Hablamos ajo e sale bugarro no final. Esto es algo que heredamos, inverter a palavra. Deus deu uma ordem de não comer del fruto. Entretanto, o arcángel invertiu essa ordem de la palavra e Adão e Eva generou descendiente que multiplicara o mal. Razones por las cuales Dios no pudo intervenir en la caída. Dios es amor, bondad, justicia, eterna, inmutable y absoluta. Él no podía violar el principio perfecto. ¿Aló? ¿Aló? Todo bien. ¿Aló? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Todo Sí. bien. Sí. Ok. No podía violar el principio perfecto, porque Dios es un ser perfecto y Él no creó la imperfección. La imperfección entró como un desvío, ¿no? Por no estar todavía bajo su dominio. También no podía reconocer una... ¿Escuchan bien? Sí. ¿Aló? Sí, sí, se escucha bien. Okay. No podía reconocer una acción a margen del principio. Y también para respetar la libertad y la responsabilidad humana. Nosotros somos hijos de Dios, Señor de la creación, co-creador con Dios, cuando cumplimos nuestra responsabilidad. Podemos ver eso con nuestros hijos. No podemos cumplir la responsabilidad por ellos. Les toca cumplir para heredar esa perfección, ese corazón, el conocimiento y el dominio del amor. Entonces, conclusión de todas estas cosas que hablamos, Dios ha prometido su voluntad eterna e inmutable. Dios es eterno e inmutable en su objetivo. El amor sexual es para ser un amor divino y celestial, para multiplicar hijos que puedan dar alegría al corazón de Dios.
Pero que percebimos que es necesario, debido a la caída, que venga alguien que intervenga. Es necesario que venga el Mesías como Jesús ha venido. Desde el Génesis prometió el Mesías, Jesús vino y ahora Jesús no pudo concluir toda su misión y ahora estamos esperando su regreso. ¿Para qué? Para concluir el proyecto de Dios. Y entonces la próxima charla es la misión del Mesías, entender cuál es el propósito de toda la historia religiosa para enviar Jesús a la tierra. Espero que con estas palabras ustedes puedan entender la profundidad del amor, mas principalmente del amor familiar, la familia como escuela del amor, e identificar como Satanás trabaja com cada um de nós outros e cortar laços e esperar o Messias para que pueda também eliminar o pecado original. Muitíssimas gracias. Buenas noches. ¿Aló? Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Estábamos escuchando bien todo. Ok. Sí, muchas gracias. Me pareció que fue una charla muy completa, muy bien dada. Está muy claro, muy ordenado. Creo que está fabuloso. Está muy bien. Está muy bien. Felicitaciones. Vamos a escuchar los comentarios de algunos de ustedes. Tenemos poquitos minutos hoy día, pero por favor, adelante sus comentarios. Buenas noches, buenas noches. Mi comentario es que estuvo muy preciso y conciso y claro, pero bueno, esa charla es larga, ¿no? Y se ha consumido todo el tiempo que se tiene que consumir. Pero yo creo que está bien así porque realmente si no hacemos entender esta parte de la caída, a mí, a mi manera de pensar el principio divino, los demás continuar es un poco difícil, ¿no? Entonces esta es para la charla más importante que hay que hacer entender a la gente. Y también, ¿no? La parte de la introducción, me imagino también cómo, ¿no? Cómo poder hacer regresar a la gente para que continúe con las charlas, ¿no? Entonces, la caída, ¿no? Del origen del mal. Tengo una pregunta, hermana Claudia. Entonces, vos me puedes responder, Dios creó el mal, digamos que yo soy nueva, pues. Dios creó el mal, la hermana Claudia. ¿Está? Ah, no, ya se fue. Claudia se ha desconectado, creo. Algo pasó. Algo pasó con sus dispositivos y se desconectó los dos, creo. Ahí. Ok. A lo mejor llegó el esposo, así cuando llega él tiene que atenderle. Entonces, Salió corriendo. No. Salió corriendo. ¿Cómo es posible? Vamos a hablar con el esposo. Ahí viene. Ya llegó, okay. Ya está aquí. Perdón, mi celular descargó. Madeleine, felicidades. Hermana Claudia, estaba haciendo una pregunta. Ya, déjame poner un momentito. Podemos dar con certeza de que el mal creó ¿Quién creó el mal, entonces? ¿Quién creó el mal? Satanás. Ajá. Satanás creó el mal. El mal no existe en el plan original de Dios. Si no existe en el plan original de Dios, significa que podemos eliminarlo. Todas estas naturalezas decaídas que tenemos, podemos eliminarlo. Y hoy en día más todavía con el desarrollo del conocimiento, ¿verdad? De la psicología. Dios ha preparado todo. El problema es el pecado original. Este es el mal mayor. Ajá. Usted habló muy claro esta parte, ¿no? El origen del mal es Satanás, sí, estamos de acuerdo, pero entonces, este mal se ramificó, vamos a decir así, ¿no? Era como un tumor, pues, que se ramifica, y en todas partes están las ramas, ¿no? Entonces,
Y cada uno de nosotros tenemos esas ramas también. Y el mal podemos eliminar eliminando las ramas que están ramificadas. ¿Podemos decir así? Como digo, los pecados que tenemos, colectivo, hereditario, individual, es más fácil de eliminar, pero necesitamos, y vamos a ver en la próxima charla, que Dios prometió enviar a alguien que pudiera cortar ese mal de la raíz, porque este sí no lo podemos. Y por eso la religión nos ha enseñado, desde el punto de vista judaico-cristiano, la responsabilidad del Mesías, de enviar este Salvador, que nos abrirá este camino, de trilhar ese camino sin el pecado original. Pero no lo podemos hacer. Los otros sí, debemos nos esforzar bastante. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias. Realmente muy clara la explicación. Sí, creo que sí, amerita tener una guía interna. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguien más que quiera preguntar o quiera hacer un comentario breve? Así, lo siento, vamos a tener que cortar en unos minutitos, pero quisiéramos seguir conversando, pero después continuamos, ¿ok? Perdón, yo demoro mucho, ¿no? No, está bien, No, es el tiempo natural para esa charla. Está muy bien. Es yo el gusté tiempo que... mucho, yo gusté mucho tu conferencia porque tú hablaste lo más esencial y tocaste fuerte, fuertísimo, es lo que significa el pecado. En los jóvenes que se pierden justamente por el pecado, y el dibujo fue bien impactante también, yo no había visto ese dibujo. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú tocas a una persona, la persona no te deja más, no te deja, porque tú ya llegaste al centro. No, a veces no precisa ni decir toda la conferencia, más si tú hablas la cosa esencial, es interesante eso ahí. Estaba observando tu manera de expresarte, tu manera de mostrar el dibujo, me impactó mismo. Ay, tú. Essas charlas são charlas del esposo de inocência, ¿sí? Una charla de mérito para él. Las diapositivas, ¿ah? Sí, el No. montaje. Yo saqué algunas para intentar, pero él montó esa secuencia. Y es mucho mejor cuando está manejando usted misma sus diapositivas, porque así puede controlar toda su conferencia. Bueno, Yo tengo un contacto que se llama Denis, ahora habló para mí en este mismo momento y yo solamente hablé para él una cosa, así como tú hablaste ahora, le dije, el peor problema de la humanidad es la caída del hombre, que el hombre dejó a Dios, él se prostituyó. Entonces eso tocó tanto a él que él ahora dejó el cigarro y dejó de beber. Él bebía, un menino bien nuevo. Yo estoy muy contenta. Él me dice ahora, Mariluz, yo estoy determinada a dejar esto porque no sirve para nada. Es porque llegué a conseguir entregar eso que tú entregaste ahora. Muy interesante eso ahí. Mesmo para nós outros, que agora, hablando nós outros como federação, não podemos nunca olvidar a porção de responsabilidade individual. Deus hace tu parte, nós outros como papás hacemos la de nós outros, mas a responsabilidade é individual. E nesse caminho, Deus também recorreu o mesmo caminho que muitos de nós outros, de exercitar para alguns mais o amor que a outros, né? Quando vemos Rainum, quando vemos todo esse movimento maravilhoso que estamos tendo, com essa perspectiva de crescer realmente nesse amor. Porque não é automático, definitivamente no es. muy bien, muchas gracias, Claudia. Entonces, un comentario más y vamos a concluir. Un comentario más. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Que estaba escuchando? ¿Estás yo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Yo llegué justo cuando estaba a mitad de la conferencia y
Me gustó cómo Claudia habla con esa fuerza, con esa energía. Siempre el padre dice, ¿no? Cuando van a dar conferencia, no tener miedo, no hablar bajito no, sino hablar duro, duro, hablar sin miedo, con fuerza, con energía, espantar a todos los cosas Pero malas. yo grité. De verdad, No, uno se va dando y va quedando emocionado, pero yo a veces no tengo control de estas cosas, ¿sí? Y yo grité, me perdona. no. Me encantó que así que debe ser, así un conferencista tiene que estar seguro y 100% impactar y eso está bien, ¿no? Con toda la fuerza, que por eso antes de la conferencia siempre hay que ir, no llenar la panza, no, sino tener algo en la pancita para que salga con fuerza todo lo que va a decir, ¿no? Entonces, muy bueno, esa partecita me gustó y Claudia. En la pregunta que decía Inocencia sobre quién creó el mal, ¿no? Yo creo que Dios no hizo el mal ni eso existía, ¿no? Pero el hombre es libre si hacer el bien o el mal. Entonces, igual, ¿no? Los ángeles tenían conocimiento, ¿no? De la existencia de principios, de las leyes universales. Entonces, pero tenemos ese total albedrío de qué hacer, ¿no? Hoy en día los jóvenes, ¿no? Saben qué hacer, ¿no? Pero siempre se dejan llevar por las cosas más fáciles, por el montón que hace y se suma y así construyen mal. Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, ánimo. Vamos a ser bastante conferencistas. Solo Gracias. para complementar, Sonia, a ti te gusta la charla Educación del Carácter. Hay una diapositiva que pone una dirección de una flecha en dirección a un corazón. Dios tiene un propósito, pero el amor del arcángel era amor, pero era un amor egoísta. En nuestras charlas es amor. Cuando se busca a alguien, se busca por amor, que quiere recibir el amor, pero es un amor autocentralizado, es un amor egoísta. En una de nuestras charlas de educación del carácter, que a ti te gusta, que dijiste, hay una diapositiva exactamente esa, es un amor mal direccionado, ¿verdad? Sí, exactamente. El amor mal dirigido termina miserable, muy mal. Sí. Wow. Muy bien, hermanas, muy bien. Estamos rodeados de hermanos acá. Hay dos hermanos que están también, pero felizmente. Entonces, Madeleine, ¿algo querías decir? ¿También? Madeleine está más bonita, felicidades. Gracias. Sí. Excelente exposición. Me gustó mucho la parte en la que habló de la familia, ¿no? Y estaba todo muy bien, la verdad, muy comprensible, muy explicado, muy entendible también. Felicidades, hermana Claudia. Yo entrené hoy con una hija espiritual. Yo digo a ustedes que yo iba a entrenar, entonces yo tengo una invitada, una profesora, y digo a ella, venga a controlar mi tiempo, tengo que dar una charla y necesito que alguien controle mi tiempo. Pero era para dar la caída para ella, ¿no? Ajá. Fue muy interesante. ¿Vino ella? ¿Estuvo? Vino, yo Ok. entrené con... ¿Usted Yo di la caída. tenía en sus casas unos pajaritos que sonaban por ahí o me equivoqué? Ah, sí, yo estoy cerca de la vecina ahorita, ¿no? Entonces hay estos que hablan, loro hablante, Sí. grupos hablantes. Bueno, La naturaleza está aquí, cerquita de mí, ¿no? lo que quería decir es de que después de un par de cosas que dijo, se callaron todos. Ya, okay. Y gracias por me dar la oportunidad de estudiar esa charla. Esto para mí fue muy lindo. Yo busqué muchas cosas lindas que necesitaba ver de palabra de Padre para mí misma, ¿no? Para enriquecimiento. Y de verdad hay cosas extraordinarias. Hay Muy cosas bien. extraordinarias para leer. Entonces, muchas gracias por su exposición. Vamos a programar a la siguiente persona para la próxima semana. ¿Hay algún voluntario o voluntaria
dentro de los que están presentes acá, o si no voy a llamar más tardecito mañana para el siguiente. ¿Alguien quiere lanzarse al ruedo? Creo que le toca a la hermana Mariluz, todavía no ha dado. O Mónica, ¿no? Claro, por eso ya dieron, pero hicieron un ensayo. Ahora tienen que preparar la charla completa. Entonces, por favor, pueden pensar hasta mañana y según eso decidimos, ¿ok? Muy bien, entonces un abrazo a todos, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. Y a la hora Felicidades, Madeline, va por su bebé. Madeleine, la Madeleine, felicidades, extrañamos. ya tenemos un miembro más ahí. Es un conferencista futuro. Muy bien. Yo. Entonces, que Dios los bendiga, que Dios los cuide a todos. Felicidades. Muchas Bendiciones. gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias. Madre, enseña a su vino. Voy a seguir. Oh, viva Roberto. Oh, ahí está el bebito, ahí está el bebito. Felicidades. Qué lindo. Desde chiquitito escuchando conferencia. Qué bello. Bueno, No. familia, nos vemos el miércoles que viene, ¿ok? Aquí vemos. estaremos a la misma hora. Señor Seguimos Rafael. entrenándonos. Chao, cuídense. La semana que viene tenemos celebración en todo caso, que lo sepáis. Así que creo que la celebración es el martes. El miércoles aquí estaremos, ¿ok? Un abrazo a todos. Buenas noches. Que la vaguisinan. Que descansen. Adiós. Adiós, República Dominicana, Panamá, Brasil, New Jersey, Nueva York. Un abrazo a todos. Y también Chicago, Illinois. Un abrazo, Jera Vaguisinan. Omansei, que descansen. Bye. Positivo, positivo. Eso. Se olviden de